exposición del libro de los Hechos. Seguimos escuchando las palabras que el Espíritu Santo inspiró en Esteban. Voy a decirle dónde buscar en su palabra. Dice Hechos capítulo 7, versículo 9 al 19. Mientras usted busca, voy a estar orando, rogando al Señor. Padre, Señor Jesucristo, Señor, es un momento tan sagrado escuchar tu palabra. Señor, escucharla, exponerla. Ayúdame, Señor, ayúdanos a darle el valor real que tiene, Señor, tu palabra. Señor, puede cambiar nuestra vida. Señor, puede ayudarnos a crecer en santidad, a hacernos más parecidos a Cristo. Puede hacer que una persona cambie su corazón, se convierta y sea tu hijo. Así que es tan valioso, Señor, y te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a exponerla y a escucharla. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Hechos 7, del 9 al 19. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como veníamos comentando, nuestro hermano Esteban está frente al concilio. Este grupo de líderes judíos que se encargaban de juzgar los asuntos que ocurrían en el pueblo de Israel. Ellos eran los que supuestamente determinaban quiénes habían o no violado la ley de Dios. Así que, como recordamos, Esteban está frente al concilio acusado de haber justamente violado su ley. Lo acusan de haber blasfemado contra el templo y contra la ley. Para esto, recordemos, pusieron testigos falsos a los cuales habían sobornado. Estos testigos decían que Esteban enseñaba que Jesús iba a destruir el templo y que Jesús iba a cambiar la ley. Son dos acusaciones muy graves, porque el templo había sido determinado por Dios, que el pueblo lo construyera, y la ley había sido dada por Dios a Moisés para que la transmitiera al pueblo. Así que son dos acusaciones sumamente delicadas. Y justamente son delicadas porque ellos lo que están buscando con estas acusaciones es lo mismo que habían buscado cuando acusaron al Señor Jesús. O sea, lo que buscaban eran que fuera condenado a muerte. Buscaban la muerte de Esteban. Entonces Esteban
va a responder a estas dos acusaciones, es muy importante recordar siempre cuáles son, ¿sí? Lo están acusando de que Jesús había enseñado sobre la destrucción del templo y está enseñando, y que Jesús enseñaba también que venía a cambiar la ley. Esas dos acusaciones es muy importante tenerlas presentes todo el tiempo. Entonces él, mientras responde a estas dos acusaciones, al mismo tiempo lo que va a hacer es predicarles el Evangelio. O sea, les va a presentar a Cristo. Recordemos que este era el mandato que el Señor Jesús había hecho en Hechos capítulo 1, versículo 8. Él había determinado que las buenas nuevas de salvación primero tenía que llegar al pueblo judío. Y aunque estas personas están buscando matar a Esteban, él tiene que cumplir el mandamiento que el Señor Jesús le dio. Tiene que presentarles a Cristo para que sean salvos, aun cuando ellos lo van a matar a piedrazos. Entonces el objetivo de Esteban es este. Ahora, mientras pensamos en las acusaciones, meditemos en lo siguiente. ¿Realmente estas acusaciones eran reales? ¿Realmente Jesús le había faltado el respeto a la ley de Dios? Es extraño, ¿no? Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, iba a contrariar un mandato de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, iba a cuestionar lo que el Padre había determinado, la construcción del templo. ¿Es así? ¿Realmente son reales estas acusaciones? Así que primero vamos a meditar sobre qué entendían estos judíos sobre la ley y sobre el templo. ¿Qué entendían sobre la ley y el templo? ¿Qué función tenía la ley para ellos? ¿Qué función tenía el templo? Y así podremos entender qué es lo que verdaderamente enseñó el Señor Jesucristo. Es cierto, en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había ordenado al rey Salomón la construcción del templo. El propósito de la construcción del templo era que Dios visitaría a su pueblo una vez por año con el propósito de perdonarle sus pecados. En un lugar específico del templo, llamado el lugar santísimo, se manifestaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote ingresaba a ese lugar con la sangre del animal sacrificado, la rociaba en un lugar específico y por un año sus pecados eran perdonados. Remarco esto, por un año, porque tenía fecha de vencimiento. Transcurrido un año, había que repetir ese sacrificio, repetir ese ritual, y así año tras año, tras año, tras año. Y aquí empiezan los errores del pueblo judío. O sea, ellos pensaban, claro, como en el templo se manifiesta la presencia de Dios, entonces el templo es sagrado. Si el edificio es sagrado, entonces podría ser tan sagrado como Dios. Y empezaron a elevar al templo al mismo valor que Dios. Y terminaron entonces confundiendo a Dios con el templo. Lo confundieron. Y llegaron a la conclusión entonces de que el único lugar, o mejor dicho, limitaron a Dios a un espacio físico. Limitaron la presencia de Dios a un edificio localizado en Jerusalén. Esteban entonces lo que va a hacer es derribar este pensamiento. Va a tratar de derribarlo. Tiene que derribar estos argumentos falsos, porque estos argumentos falsos, como lo explica 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, ciegan a la persona y no le permiten ver a Dios. Recordemos, Esteban, ¿qué quiere hacer? Mostrarles a Cristo. Y al menos que este argumento sea derribado, eso va a ser imposible. Entonces vemos acá a Esteban, que me gustaría pensarlo como una especie de leñador. Está el argumento como si fuera un árbol, y Esteban tiene que tomar un hacha
y empezar a derribarlo. Y él va a seleccionar distintas hachas. La primera que tomó para derribar fue la vida de Abraham. Y ya empezó a hacer un daño profundo en este argumento falso de que la presencia de Dios se limita a un espacio físico. Ahora va a tomar otra hacha y es la vida de José. Así que vamos a ver cómo derriba este argumento con la palabra del Señor y específicamente hablando de la vida de José. Dice el versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí se está refiriendo al libro de Génesis, ¿sí? En el capítulo 37, versículo 28, donde se comenta que José, hijo de Jacob, tenía hermanos, y estos hermanos le tenían envidia. Esta envidia se transformó en odio, y lo que hicieron fue, tomaron a José por la fuerza, lo entregaron a un grupo de personas, y este grupo de personas después lo terminó vendiendo a Egipto, donde terminó como prácticamente un esclavo. De estar con su padre Jacob, terminó en Egipto, una tierra extraña, completamente alejado, como un esclavo. Y nótese que, usted después, si quiere, puede chequearlo, pero cuando Esteban está hablando de la vida de José, hay una palabra que repite todo el tiempo, y es Egipto, 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 Egipto. La cuenta que yo saqué que cuando habla de José lo repite 6 veces. Y sabemos nosotros que cuando un judío quiere repetir, cuando un judío repite una palabra es porque está queriendo hacer un énfasis. O sea, él está queriendo, al concilio, está queriendo destacar esa palabra, la palabra Egipto. Egipto también representa para los judíos un lugar de completa oposición a Dios. Un lugar con valores totalmente opuestos a la voluntad de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando una persona que estaba con el Señor de repente se aleja y vuelve al pecado, se dice, regresó a Egipto, volvió a Egipto. Entonces, Egipto representa un lugar de oposición completa hacia el Señor. Ahora bien, en este lugar de completa oposición a Dios, dice Esteban, pero Dios estaba con él. O sea, la presencia de Dios estaba con José en una tierra completamente extraña. Según el pensamiento de estos judíos, recordemos, Dios está solamente en el templo, su presencia está en este edificio. Lo que Dios le tenía que haber dicho a José, cuando se lo llevaron a Egipto, le tendría que haber dicho, Dios, mira José, es una lástima, lamento lo que te ocurrió, pero yo a ese lugar no puedo ingresar. Es imposible que yo pueda habitar allí contigo. Sin embargo, Esteban dice, pero Dios estaba con él. Y remarca esto porque da pruebas de cómo Dios acompañó a José. Dice que Dios liberó a José de los engaños y los sufrimientos que tuvo que enfrentar. Dice que Dios le dio sabiduría a José, provocando que el rey tomara a este simple esclavo y lo colocara en la posición de gobernador. Que Dios estaba con él porque gracias a esa posición de gobernador, él pudo brindarle alimentos a su familia que estaba a punto de morir de hambre. Claramente Dios estaba con él, su presencia lo había acompañado, porque la presencia de Dios no depende, no se limita de un espacio físico, depende de una relación. Dios está allí donde hay un hijo suyo, donde hay una persona arrepentida que confía en Él. La presencia de Dios está allí donde están sus hijos. No importa dónde Él esté, no importa quién lo esté rodeando, si es un hijo suyo, la presencia de Dios estará con Él. Y aquí, recordemos, da el primer golpe contra el argumento de
estos acusadores. El segundo golpe que va a dar Esteban contra esta acusación es que, observemos esto, el templo era el lugar donde ellos querían encerrar a Dios. La presencia de Dios había acompañado a José, pero en la época de José el templo no existía, no estaba. ¿Cómo puede ser que la presencia de Dios haya acompañado a José si el templo todavía no estaba? Dios, cuando a José se lo llevaron a Egipto, según este pensamiento judío, debía haberle dicho: José, quisiera estar contigo y acompañarte en este difícil peregrinaje, pero mira, aún no han construido templo para que yo habite. Todavía faltan varios siglos para que el templo esté listo y entonces ahí recién poder estar contigo. Ahí da el segundo golpe contra el pensamiento judío de ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa respecto de la ley, que era la segunda acusación? Jesús había enseñado que había que modificar la ley, supuestamente. Sin embargo, Jesús nunca, durante su ministerio terrenal, nunca había blasfemado contra el templo. Nunca había dicho que era un error haber construido ese templo. Nunca el Señor Jesucristo dijo que era pecado presentar esos animales sacrificados. Nunca dijo que era pecado que un sacerdote entrara al lugar santísimo y mediara entre Dios y el pueblo. Él nunca había dicho eso. Lo que sí había dicho el Señor Jesucristo es que el templo y la ley eran momentáneos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Eran por un tiempo. ¿Por qué? Porque el templo definitivo era Él. En Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Habitó significa que Dios se hizo templo en la persona del Señor Jesucristo, que Dios vino a acampar con nosotros, vino a instalarse con nosotros. La presencia de Dios estaba de manera plena en la persona del Señor Jesús. Respecto de la ley, bueno, que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de toda la ley. El cordero que se sacrificaba, los animales y los sacrificios que se realizaban, apuntaban al Señor Jesucristo, que era el cordero definitivo. El sumo sacerdote que tenía que ingresar al lugar santísimo. Antes tenía que realizar un sacrificio por sus propios pecados, porque él era un pecador también. Pero el Señor Jesucristo es el sacerdote definitivo, porque Él se presenta en el lugar santísimo a ofrecer sacrificio, pero no tiene que realizar ningún tipo de sacrificio para Él, porque Él es sin pecado, perfecto. No viene con sangre de animales, viene con su propia sangre a ofrecer. Y de esa manera realiza un sacrificio definitivo, hecho una sola vez y para siempre. No había que venir año tras año a matar animales para conseguir el perdón de Dios. Con solo creer en la persona del Señor Jesucristo obtenemos un perdón definitivo e irreversible. Así que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley, Jesucristo es el cumplimiento del templo. Esteban entonces lo que hizo fue hablarles de estas verdades utilizando siempre las Escrituras. Lo único que hizo es presentarle la palabra del Señor, sola Escritura, para hablarles de estas verdades. Él les expuso estas verdades. Él les dijo que Cristo era el nuevo y mejor templo. ¿Y qué respondieron? ¿Qué respondieron los judíos? Bueno, lo vemos más adelante. Él termina muerto, asesinado. Le respondieron: no vamos a cambiar, vamos a seguir adorando el edificio. Esteban les enseñó por medio de las Escrituras
que la ley ceremonial ya se había cumplido de manera completa en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ellos respondieron, no vamos a cambiar. Seguiremos limpiando nuestra culpa llevando animales para el sacrificio, año tras año tras año. Dice que el final terrenal de Esteban culmina de esta forma. Hechos 7, versículos 57 al 58. Entonces ellos, al recibir estas verdades que podían darles salvación, reconciliación con Dios, dice que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esta fue la respuesta que tuvo el pueblo ante el Dios que venía a tenderles salvación. Esta fue la respuesta. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Nosotros podríamos pensar, mientras escuchamos esta exposición, o yo mientras medito en su palabra, podría pensar, qué bueno que yo no soy de la etnia judía. Qué alegría que yo no tengo nada que ver con esos judíos de ese tiempo. Yo ya entendí que solo en Jesús hay perdón de pecados. Qué bueno que yo nada entiendo y nada quiero comprender o no puedo llegar a entender esos rituales que me parecen extraños, que practicaba ese pueblo tan lejano. Qué bueno que yo nada tengo que ver con esto. Bueno, no es que no tenemos nada que ver, tenemos mucho que ver. Porque la misma palabra de Dios que Esteban le está exponiendo a este pueblo es la misma palabra a la cual nosotros somos expuestos aquí en la iglesia 2 veces por semana y diariamente. Es la misma palabra. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la verdad que Dios nos plantea? ¿Somos transformados o nos mantenemos iguales como estos judíos que seguían aferrados a las ceremonias y al templo? ¿Nosotros somos transformados? ¿Luchamos para desprendernos del pecado? Y mientras meditaba en esto se me ocurrió una pregunta un poco dolorosa. Y es, ¿hace cuánto que somos expuestos a la palabra y al igual que los judíos nos negamos a cambiar? ¿Hace cuánto? Y venían a mí otros pensamientos un poco más dolorosos todavía. Pensaba que tal vez su palabra ya nos ha mostrado hasta el cansancio que hay una actitud en nuestro corazón que es pecaminosa, que tenemos que cambiarla y sin embargo no lo hacemos. Tal vez a vos o a mí ya nos han enseñado por medio de las Escrituras que ese aspecto de tu vida, en ese aspecto de tu vida estás pecando contra Dios. Pero tal vez te fuiste resistiendo tanto que te acostumbraste a ese pecado. Y ahora ese pasaje que en el pasado te dolía, ahora ya se convirtió en una frase vacía. Ahora estás tan anestesiado, o yo estoy tan anestesiado, que en mi rebeldía ya me da lo mismo. Quizás ya nos hemos acostumbrado tanto a escuchar la palabra y a no cambiar, que la Escritura se ha vuelto un sonido de fondo. Ese sonido de fondo que vos nunca prestás atención, puede que la Escritura se haya convertido en eso para vos o para mí y ya no tiene efecto. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra y no cambiamos, al igual que estos judíos, nos estamos tapando los oídos y gritando para dejar de escuchar. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 nos dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no somos cambiados, si no somos transformados, si nos negamos a cambiar ante la verdad de Dios, nuestra fe y nuestra adoración es falsa. ¿Qué debemos hacer?
Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene en mente algún pecado que sabe que el Señor ya se lo señaló y que nos estamos aferrando a él. Creo que lo que nos queda es orar al Señor y pedirle que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a desprendernos de ese pecado, a desalojarlo de nuestras vidas. Ese es el mensaje. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, y finalizo con este pasaje, dice: mientras tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta aquí la palabra, hermanos. Quisiera que oremos juntos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, reconocemos que muchas veces tenemos pecado